Vamos a empezar leyendo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, a partir del versículo 11. Apocalipsis 20, a partir del versículo 11, que nos dice: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios ha querido que la Iglesia esté preparada para estos tiempos difíciles en los que tiene que peregrinar camino de este mundo hacia su patria celestial. De manera que lo que vemos en las Escrituras, y especialmente en el libro de Apocalipsis, es que Cristo está con su Iglesia, está continuamente guiándola, alimentándola, dirigiéndola, dándole todos los recursos que necesita para su peregrinaje en este mundo. También hemos visto cómo Dios gobierna sobre las naciones y sobre todos y cada uno de los seres humanos, mostrando su justicia. Lo puede hacer por medio de juicios temporales, al advertir a los hombres y especialmente a la Iglesia cuáles son las fuerzas del engaño y del error que están operando para seducir a los hombres y que no vengan al conocimiento del Dios vivo y verdadero. De manera que en este libro de Apocalipsis se nos expone cómo vive la Iglesia, en medio de qué situación se está viviendo y cuál es la situación también de los creyentes en este tiempo que transcurre entre la primera y segunda venida de Cristo. Esto es lo que está mostrándonos el libro de Apocalipsis, está mostrándonos, está enseñándonos, está ilustrándonos de todo lo que hay detrás de lo que se ve con los ojos de la carne. Por lo tanto, estas son de forma muy resumida los temas que nos han ocupado a lo largo de los estudios de este libro tan rico en enseñanzas y verdades que nos ha concedido tener nuestro Señor. Hemos estado viendo, en primer lugar, en este capítulo 20, cómo en el milenio el diablo es atado, de manera que entendemos, por las enseñanzas de las Escrituras, que el reino que muchos ubican en el futuro, para nosotros ya ha sido establecido cuando Cristo vino en su primera venida. Y es esto lo que nos enseña claramente las Escrituras. Tenemos suficientes argumentos para decir que antes de la venida de Cristo, el mundo estaba en tinieblas, exceptuando la nación de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios, a quienes se les dieron los pactos y las promesas. Solo ellos fueron amados por Dios, pero la promesa hablaba de que el Evangelio sería predicado a los gentiles y que entre ellos Dios tendría pueblo. Esto es lo que nos está exponiendo el apóstol Pablo cuando en Efesios 3:5 nos dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Estas promesas se cumplieron después de la muerte de Cristo, en el día de Pentecostés, cuando el Evangelio fue anunciado a todas las gentes para que creyesen a la fe. Fue el inicio de la proclamación del Evangelio a todo el mundo, y por lo tanto se siguió el mandato que el Señor había dicho antes de abandonar este mundo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. De manera que después de la venida de Cristo, el poder del mal quedó restringido por la predicación del Evangelio, que se llevó a cabo hasta el último de la tierra. En segundo lugar, estuvimos viendo cómo en el milenio los santos reinan sobre tronos. Pero ya en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, se nos habla de este mismo asunto, y no lo lleva al futuro, no, sino que lo ubica ahora. Y nos dice que aquellos que son redimidos por Cristo son constituidos reyes y sacerdotes. En Colosenses 3, por ejemplo, se nos dice que los creyentes han resucitado y están sentados con Cristo en los lugares celestiales. En Efesios 2, a partir del versículo 4, nos habla de que este resucitar ya ha tenido lugar y los creyentes están sentados en esa posición con Cristo. Por eso la verdad del Evangelio podría seguir avanzando y la Iglesia podría permanecer firme para que por medio de ella muchos pudieran venir al conocimiento de la verdad. Porque ese es el propósito de la Iglesia, no lo olvidemos. En tercer lugar,
Después del milenio, lo encontramos en los versículos del 7 al 10, Satanás otra vez es soltado y se prepara la última y gran batalla, donde será apresado y arrojado a un lugar de tormento junto con la bestia y el falso profeta para ser atormentado. Daos cuenta que no será él mismo quien se libere de su prisión, sino que Dios lo libera y le permite engañar libremente a las naciones una vez más, como en las épocas anteriores a la era cristiana, donde Satanás campaba a sus anchas por todo el mundo, exceptuando, como ya dijimos, la nación de Israel, que tenía los pactos y las promesas, y por lo tanto tenía luz para defenderse del maligno. Otra cosa es que no se defendieran, pero tenían la luz. Hoy veremos en cuarto lugar cómo después del milenio llega el juicio final para todos los hombres. Pero vamos a dividir a su vez nuestro texto en tres apartados. El primero, donde vamos a ver el gran trono blanco. El segundo, donde vamos a ver quiénes son los que han sido convocados ante ese gran trono blanco. Y en tercer lugar vamos a ver que todos van a ser juzgados por sus obras, aunque hoy solamente nos dará tiempo de ver los primeros dos puntos. Cuando llegamos a este pasaje nos colocamos en el último día de la historia. Lo hemos visto algunas veces en el recorrido por este libro y al final de cada una de las secciones que forman parte de este libro. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 16, encontramos que decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Pero la escena que aquí encontramos en nuestro texto del capítulo 20 es especial, porque es la última vez que va a tratar este tema. El pasaje siguiente nos introduce ya en el estado eterno de los que heredarán el cielo, de manera que nuestro texto nos lleva al último día que hay en la historia de la humanidad. Ese es un día importante en el universo, es un día importante para ti y para mí. Y Dios ha hablado acerca de este día. Él quiere que los hombres conozcan ese día. Ese será uno de los grandes temas de la predicación de los apóstoles. Y es importante considerar cómo Dios se ha preocupado para que el hombre conozca lo que necesita acerca de su futuro y lo que le espera. Esta ha sido una constante en el corazón del hombre. Siempre ha querido saber algo más del futuro. De ahí que acuda a consultar a toda clase de adivinos, gente que son agoreros, consulta los horóscopos, desea poner toda su confianza en esas prácticas malignas, cuando resulta que el Dios que no miente y que tiene determinadas todas las cosas nos ha revelado lo que necesitamos saber, no lo que quisiéramos, sino lo que necesitamos saber, y todo esto lo encontramos en las Escrituras. Así que vamos a adentrarnos en el pasaje. Leemos acerca de este gran día, donde nos define con precisión que es el último, es el día definitivo, es el día del juicio final, el día de la ira de Dios, el día del Señor. Con todos estos nombres identifica la Escritura a este único y determinante día. Es un día que muchos temerán, aquellos que han estado burlándose de Dios, de su palabra, de su pueblo. Este tipo de personas que buscó en este mundo su Dios, que atentó contra sus mandamientos. Cuando llegue este día se encontrarán que el motivo de su burla y menosprecio ha desaparecido y estarán cara a cara con su Creador. Para otros, para nosotros, este será nuestro día. Son aquellos que confiaron en Cristo, que sufrieron por Cristo, que sirvieron a Cristo, que fueron consecuentes con la verdad a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, de los ataques del maligno, de la desidia, de la pereza de su corazón, de su pecado. A pesar de todo, están en pie delante del trono. Vamos a destacar algunos puntos de este pasaje. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es: ¿qué tenemos que saber acerca de este día, el día de la verdad? ¿Cómo es el panorama que se presenta? En primer lugar, como hemos dicho, encontramos el gran trono blanco. Nos dice el texto de Apocalipsis 20:11: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Fijaos que el texto se inicia señalando un objeto, donde se nos informa de su tamaño y su color, y se añade que hay alguien sentado en él, pero no nos da detalles. No quiere el autor que nos detengamos ahora ahí, sino que centra nuestra atención en el trono, y lo hace para poner de manifiesto que estamos en un entorno de realeza, de poder, de magnificencia y de gobierno absoluto. En las Escrituras ya se nos ha hablado del trono de Dios. Por ejemplo, si nos vamos a Hebreos 4:16, nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí vemos que hay un trono de gracia,
un trono al que podemos acercarnos para suplicar clemencia. En Apocalipsis 4, a partir del versículo 2, se nos menciona otro trono, pero con un aspecto completamente distinto, donde hay relámpagos, truenos y seres espirituales alrededor. Allí nos dice el texto: al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. No es que haya varios tronos, sino que varía en función de quién es el que se acerca. En la carta a los Hebreos, este trono nos presenta al Señor como aquel en quien podemos buscar consuelo, misericordia, ayuda, mientras que en Apocalipsis 4 se nos presenta ese trono desde la perspectiva de aquel que gobierna el universo, que gobierna el devenir de los pueblos y las naciones. Pero cuando llegamos a Apocalipsis 20, nos encontramos con una nueva referencia al trono. En este caso es el lugar donde está sentado el rey para ejercer sus funciones que son de gobierno y de juez. Un texto paralelo a esta escena lo encontramos más detalladamente en Daniel capítulo 7 a partir del versículo 9. Dice allí Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. De manera que es el mismo trono que identifica Daniel, y es el mismo día al que hace referencia Juan en Apocalipsis. Y estamos en el mismo lugar de gobierno y de juicio, ante un trono imponente que sobrecoge el alma, ante el creador y legislador, quien impresiona por su grandeza en poder y dominio. Fijaos que cuando Isaías nos habla de lo que él vio en el trono, se quedó estremecido. Nos dice Isaías, en el capítulo 6, versículo 5, «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías se consideró digno de muerte, lleno de temor y espanto, porque estaba delante del Dios eterno. De manera que ese es su impacto a la vista de una criatura. La sobrecoge por completo. Se identifica también el color del trono, blanco, y esto simboliza absoluta pureza. Es un trono desde donde se va a ejercer un juicio con total imparcialidad y absoluta justicia. Se destaca lo que está a punto de acontecer: un juicio marcado por la santidad, un juicio marcado por la pureza sin ninguna clase de mancha, donde no hay favoritismo, ni influencias, ni soborno, ni cohecho, ni presiones, ni manipulación, sino que todo es conforme a la ley, una ley que se ejerce sobre todos y cada uno de los que van a ser juzgados. En este caso no se les juzga por los hechos solamente, como hacen los tribunales ordinarios, sino que se juzgan también las intenciones, las motivaciones y las actitudes. Si nos vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Corintios, nos dice allí en el capítulo 4, versículo 5, primera de Corintios 4, 5. «Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones». De manera que aquí vemos cómo el Señor saca a la luz las intenciones, la intencionalidad por la que se hacen las cosas, las motivaciones. Y en Hebreos 4:12 también vemos hasta dónde llega el poder de Dios para penetrar en el corazón del hombre. Nos dice allí Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que más se quiere destacar de esta visión. Dios viene para juzgar con estricta justicia. Esta sería la característica definida por el profeta respecto a la persona de Cristo. Dice Isaías 11:5 que será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura.
Por lo tanto, deducimos que quien está sentado en este trono es el Señor Jesucristo, tal y como nos atestigua en otros pasajes del Nuevo Testamento donde se nos dice, por ejemplo, en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. A esto hace referencia el apóstol Pablo también en 2 de Timoteo 4. Nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Con lo cual aquí nos está mostrando también este último día y quién es el que va a estar sentado en el trono. De manera que el Señor Jesucristo, que ha sido presentado como el ungido de Dios, el Mesías, el Redentor, quien reconcilia a los hombres con Dios, en este último día se manifiesta no desde su trono de gracia para traer misericordia y oportuno socorro, sino desde su trono, sino desde su trono de justicia, donde ya se ha acabado su paciencia y su misericordia, donde ya no hay más la disposición a perdonar pecados, sino que es el momento para juzgar a todos los hombres. Ante la manifestación de este trono de juicio, donde Cristo viene a juzgar, el cielo y la tierra huyen sin que haya lugar para ellos. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Así vemos cómo este día, determinado por Dios como el último día, tiene un alcance universal, no es un asunto local, no está limitado a un área determinada de la tierra, sino que afecta a todo el cielo y a toda la tierra, afecta a todo el universo. Tenemos que hacer uso de los textos paralelos para entender esta expresión. Por ejemplo, en Mateo 19:27 encontramos uno de estos textos. Ante la pregunta de Pedro, Cristo dirige su atención precisamente a este mismo día del juicio y alude a ese día como la regeneración, cuando Cristo se siente en su trono, cuando llegue como juez para juzgar. Y es entonces cuando habrá una profunda regeneración que afectará a toda la creación. El texto nos dice: respondiendo Pedro, le dijo: que aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, aquí vemos la expresión de qué es lo que ocurrirá en ese último día. Pablo nos habla en Romanos capítulo 8, a partir del versículo 19, de este mismo día, donde la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la que ahora está sujeta por causa del pecado de Adán. Y esto ocurrirá cuando los hijos de Dios se manifiesten como tales, cuando sean transformados. Será el día de la verdad, cuando todo salga a la luz, y en ese día, cuando el efecto de la redención es cuando tiene efecto sobre toda la creación. Vámonos a Romanos 8, 19, y leemos allí lo siguiente: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro mundo ha sido el escenario donde el hombre se ha rebelado contra Dios. Toda la creación está contaminada por el pecado. No hay absolutamente nada del reino físico que esté exento de esta maldición. Y no solo la tierra quedó contaminada, y esto lo podemos ver en cómo nos afecta en el día a día, en las relaciones del ser humano con su prójimo, en el mundo en el que vivimos, sino que también toda la creación quedó afectada por el pecado del hombre. Toda la creación. Pero es en esta tierra, especialmente, donde Satanás ha construido su imperio, donde ha llevado a cabo toda su obra engañosa contra Dios, contra Cristo y contra el Evangelio. Es lo que nos decía Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo que nos está diciendo la Escritura es que en la segunda venida de Cristo toda la creación será purificada. Será una convulsión total, desconocida por su alcance,
desconocida por sus implicaciones, será algo increíblemente sorprendente. Toda la creación será regenerada, todo será purificado y limpiado. Ese día será quitada de la tierra y del cielo toda corrupción, y de esa manera nuestro cielo y nuestra tierra actual quedará preparada y dispuesta para la eternidad, como nos dice la escena siguiente, a la que llegaremos en Apocalipsis 21, donde encontramos la herencia gloriosa de los redimidos de Cristo en un universo renovado y purificado. Nos dice el texto de Apocalipsis 21, vio un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. A esto es a lo que alude nuestro texto en el versículo 11, donde absolutamente todo queda renovado. Pero no solo la tierra y el cielo se renuevan, sino que también nos sorprende el panorama de los que están alrededor del trono. ¿Quiénes son los que han sido convocados? Vámonos al versículo 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En ese día, único en la historia de la humanidad, estarán allí los que habían muerto, todos los muertos, sin distinción de sexo, edad, posición social, poder, riqueza, capacidades, todos los seres humanos por igual. Por eso nos dice que estarán los grandes y pequeños, los que habían sido muertos en el mar, cuyos cuerpos serían llevados a las profundidades más recónditas de la tierra. Esos tampoco faltaban. Hayan muerto donde hayan muerto, esté donde esté su cuerpo, todos se presentarán ante la llamada del Hijo de Dios, el juez de toda la tierra. Y de la misma manera que Cristo llamó a Lázaro de los muertos y salió de su tumba, así también ocurrirá en la resurrección. Todos se presentarán ante el gran trono de Dios. Nos hace mención a que la muerte y el Hades entregaron sus muertos. Fijaos cómo se personifican estos dos poderes. La muerte es la paga del pecado que Dios envió como castigo de la desobediencia a todo ser humano, y es la que provoca la separación entre el cuerpo y el alma. El Hades es el término que aquí se utiliza para designar el lugar donde han estado las almas desde el día de su muerte hasta ese mismo gran día, el día del juicio. Es donde han permanecido en lo que se conoce como el estado intermedio, entre el día de su muerte y el día de su resurrección. Es en este día cuando el Hades y la muerte quedan vacíos. Todos los que estaban en su interior han salido para presentarse delante de Cristo, quien es el gran legislador y el gran juez. Ya no quedan almas en el Hades, porque todos los seres humanos han resucitado y están delante del trono de Dios. Fijaos que no son almas desencarnadas las que se presentan. No, estamos hablando de la resurrección. El alma se integra con su cuerpo. Están todos allí presentes. Esto es lo que Cristo ganó para su pueblo. El postrer enemigo del hombre, que es la muerte, ha sido destruido. Y aquí termina su vida en este día. Ya no seguirá afectando la muerte más a la raza humana tal y como lo conocemos hoy. Esa maldición que trajo el pecado y que concluía con la muerte en todo ser humano desde el principio de la creación, como consecuencia de la desobediencia de Adán, ha estado presente a lo largo de los siglos sobre los hombres, trayendo su pesada carga. Pero en ese día, Dios, que la envió para castigar el pecado, la quita y la arroja al lago de fuego. Ya no es necesaria. Y lo mismo hace con el Hades, ese estado intermedio de las almas que va desde su muerte a su resurrección. Se elimina también. Por eso nos dice el versículo 14 que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los seres humanos que han venido a este mundo, desde Adán hasta este gran día, comparecen ante el trono blanco. Ya no hay necesidad de que la muerte siga haciendo su labor, tampoco hay necesidad del lugar intermedio en el que esperan las almas el día del juicio, porque ese día ha llegado. Por eso no se necesita más a la muerte ni al Hades. Con todo lo que nos están anunciando las Escrituras, nos tenemos que preguntar, hay que reflexionar sobre lo que estamos oyendo. ¿Estamos viviendo bajo la advertencia de ese día? ¿Dónde estamos haciendo nuestra morada eterna? ¿Te has dado cuenta de que los años pasan como un suspiro? No podemos detenerlos. Y llegará un día en el que la verdad será manifiesta y pública, para tu vergüenza o para tu dicha eterna. De Cristo nos dice Pablo en Gálatas 1:4 que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo.
Si hay en Cristo provisión para todos nuestros pecados y está establecido un día donde serán juzgadas todas nuestras obras, hagamos como decía Calvino. A lo largo de todo el curso de nuestra vida, decía él, nos debemos embarcar constantemente en la búsqueda y meditación del verdadero arrepentimiento. Y esa debe ser nuestra constante. Si la sangre de Cristo, si el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir todos nuestros pecados, asegurémonos de habernos arrepentido y vivir de acuerdo a esta gran verdad. Pero vivir bajo la sombra del día de la verdad también nos lleva a que consideremos cada uno de los días que el Señor nos permite estar en esta tierra. Que seamos reconocidos como aquellos que tienen esperanza, para que nuestro Señor Jesucristo sea honrado y nos reconozca en el día de la verdad. Esa es la forma de vida que el apóstol reconoció en los creyentes de Tesalónica, cuando en el primer capítulo de su primera carta, a partir del versículo 9, nos dice: cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Servir al Dios vivo es vivir cada día bajo la obediencia a su voluntad y buscar en todo lo que hacemos para agradarle y para honrarle. Queridos hermanos, debemos orar sin descanso a nuestro Dios para que nos lleve a buscar en Cristo y en su palabra la guía en la que cada día debemos andar, para que podamos oír aquellas dichosas palabras: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. Que esa sea una realidad en todos nosotros. Vamos a orar.